Vamos a dar inicio entonces a la clase virtual del día de hoy, miércoles 9 de junio del 2021. Primero que nada, dando gracias a Dios por el día que nos ha dado y por protegernos. Recordemos que Él es el que nos permite todo y sin Él nada podemos hacer. Hoy vamos a dar en la primera hora la clase de programación. Voy a compartir la pantalla para hacer un breve repaso del contenido que se ha discutido o que ustedes han trabajado por medio de la plataforma. Entonces, tengo aquí una presentación que hemos logrado conseguir. Quiero empezar por esa parte, ¿verdad? Que recordemos cuál es la estructura general de un programa fuente en C++. Primero están las directivas de procesamiento, que son las librerías con las que vamos a trabajar en la solución de un problema que nos han planteado en el lenguaje de programación C++. Esas librerías, pues ahí tenemos algunas, como ser el include IOSTRAM, el include CONO, puede ser otras librerías como stdio, mat, string. Todas esas librerías irían en acción. Es lo primero que se escribe al iniciar la programación, la escritura, perdón, de un programa en Dev C++. Luego está el espacio de nombre estándar. Eso tampoco va a cambiar. Eso es lo mismo. Using namespace std. Esa línea no va a cambiar. Siempre la va a llevar todo programa. Luego tendríamos las declaraciones globales, que son todas las variables que se van a usar en el programa, en todo el programa. Hay variables globales y variables locales, pero en este caso trabajaremos con variables globales o, dependiendo como usted practique, puede trabajar las variables locales dentro, las que puede declarar dentro del main, pero siguen siendo en el desarrollo de nuestros ejercicios variables locales. Luego, algunas declaraciones de funciones que serán discutidas más adelante. Ahí van las declaraciones de funciones. Luego tenemos entonces la siguiente diapositiva, que es la función principal, ¿verdad? La función principal está delimitada por la línea int main, paréntesis abierto y cerrado. Inicia con la llave y se cierra con la llave, ¿verdad? Con esta línea inicia el cuerpo principal y lo delimitan las llaves. La llave, esa llave principal indica entonces que ahí está el cuerpo y finaliza este cuerpo principal con esta llave. Dentro del int main, paréntesis abierto y cerrado, llave, dentro de esas va lo que nosotros queremos o lo que el programa, perdón, va a desarrollar, lo que se va a ejecutar. Entonces, en el main principal escribiremos nosotros todo el código que va a desarrollarse o que se va a trabajar para la solución de un problema. Luego, luego tendríamos la siguiente, que son lo que hemos dicho, que la mayoría de las sentencias o la mayoría de las líneas en Dev C++ terminan con el punto y coma, ¿verdad? Le digo la mayoría porque usted ya vio que int main, paréntesis abierto y cerrado, abre llaves y al final se cierra la llave, no lleva punto y coma, entonces por eso las mayorías. Los bloques de sentencias entonces se delimitan por llaves. Pueden ser una o más líneas, normalmente de 2 hacia arriba,
que estén encerradas entre llaves. Ese es un bloque de sentencias. A eso le llamamos bloque de sentencias, lo que esté entre llaves. Por ahorita lo veremos más en el main principal. Luego tenemos el alcance de las variables que les decía. Pueden ser globales y locales, ¿verdad? Eso lo va a determinar donde usted declare la variable. Luego tendríamos las operaciones de entrada y salida, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahorita. En C++ podemos hacer operaciones de leer y de escribir. Puede ser desde el teclado a la pantalla o de la pantalla a un dispositivo, ¿verdad? Podemos mostrar cadenas de caracteres, podemos mostrar números, operaciones con esos números y podemos mostrarlas en la salida. Para capturar datos, entonces hacemos unos rótulos para hacer más amigable nuestro programa y decirle o preguntarle al usuario qué es lo que estamos o qué es lo que necesita el programa para procesar esa información y arrojarnos el resultado. Las sentencias de salida permiten a nuestro algoritmo mostrar los resultados del proceso que ha hecho al entrar la información, el proceso que se hizo dentro del programa. Y las sentencias de entrada son aquellas que nos permiten capturar la información o los datos que van a ser procesados haciendo una interacción entre el computador y el usuario. Esa parte es la que va a pedir los datos, ¿verdad? Y nos va a mostrar la información. Para trabajar entonces en C++, hemos usado algunos comandos, ¿verdad? Para pedir la información y para que salga a guardarla en una memoria. Entonces, a eso le llamamos los recursos de entrada y salida estándar en C++. Para las operaciones de entrada y salida por los dispositivos estándar, puede ser por el teclado y pantalla. Hasta el momento no vamos a mandar a una impresora ni guardarlo en una nube. C++ dispone de esos dos recursos. Usted ya los conoce y ya ha trabajado hasta hoy. Como es un repaso, entonces estamos recordándolo. Tenemos el recurso o comando sin mayor, ¿verdad? Que nos hace una función. Ya vamos a decir cuál es para que usted. El comando code tiene otra función para las operaciones de entrada y salida, y end, que lo vamos a encontrar en la librería IOStream, todos ellos, y end, perdón, nos indica el fin de una línea y el salto a la siguiente. Esto lo encontramos, esos tres elementos los encontramos en la librería IOStream. Si ustedes recuerdan, ya hicimos el primer ejercicio usando esos tres elementos y la librería IOStream. El primer ejercicio está con esos tres elementos. Ok, code. ¿Para qué sirve code? Sirve para insertar información en el flujo de salida usando el operador de inserción menos. O sea, para nosotros, este sería el operador de inserción, ¿verdad? Code. Con code nosotros insertamos información en el flujo de salida usando ese operador de inserción. Entonces, code, menor, y le decimos, por ejemplo, entre comillas, el rótulo para hacer más amigable, el rótulo que va a solicitar la información que debe de ingresar el usuario. Entonces, con el comando code hacemos eso. Por ejemplo, si queremos pedir la edad de un estudiante o de un usuario X, entonces le diríamos code menor, abrimos comillas y decimos, por ejemplo, dime tu edad. O puede y cierra comillas, ¿verdad?
Y otro rótulo puede ser, entre comillas, que le puede decir, por favor, ingrese su edad. O, por favor, dime tu nombre. O, ingresa tu nombre. Esos son como rótulos que nosotros le hacemos, escribimos o le decimos a C++ que nos va a mostrar como salida en pantalla. Entonces, code se va a utilizar para hacer rótulos o para solicitar que nos ingrese información. Sin, con mayor, mayor. Code, menor, menor, para insertar. Y sin, mayor, mayor, para extraer la información desde una variable, ¿verdad? Usando el operador de extracción, que es el mayor, mayor. Entonces, con menor, menor, mostramos un rótulo para que el usuario ingrese la información. Y sí, es para almacenar esa información que nos dio el usuario en una variable. Ahora, el comando end es un manipulador de flujo que se usa junto con code para insertar una nueva línea. Nos vacía el buffer de salida y nos inserta una nueva línea. Eso quiere decir que guarda lo que el usuario ingresó en una variable, inmediatamente nos inserta una nueva línea y lee la instrucción que sigue ya con el buffer vaciado. Y leería la siguiente instrucción. Luego tenemos entonces un poco más cerca. ¿Cómo va a trabajar code? Code menor menor, que es el símbolo de inserción, y la expresión que nosotros queremos que se muestre en pantalla, ¿verdad? Esa expresión es evaluada y su resultado puede ser insertado en el flujo estándar de salida para ser mostrado por el dispositivo estándar de salida, que en este caso es la pantalla. Entonces, code menor menor, y entre comillas nosotros vamos a escribir el rótulo que hará más amigable nuestro programa en la pantalla para que el usuario entienda qué es lo que va a ingresar. Nosotros haremos la parte programativa. Ahora el end code. Tenemos nuestro rótulo, que es la expresión, ¿verdad? Sustituimos eso por la expresión end. Entonces, ¿qué hace end? Esta expresión ya fue evaluada. Su resultado fue insertado en el dispositivo de salida. Ya lo podemos ver en la pantalla. Y es almacenado por ese momento en el buffer de la memoria. Y en ese momento que lo almacena, ella lo muestra en el dispositivo estándar de salida, que es la pantalla. E inmediatamente el end lo que hace es insertar una nueva línea, ¿verdad? Y esa nueva línea le indica al programa que siga con el flujo de lectura. Entonces, pasándonos al ejemplo, esa parte sería, si ustedes ven, esto cómo sería entonces para mostrar un rótulo. Vamos a hacer una demostración, ¿verdad? Cómo funciona estas cosas para que ustedes vayan entendiendo. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerlo, ¿verdad? Entonces, en este apartado vamos a trabajar esta parte. Luego, entonces, cuando vemos cómo funcionaría en este caso el end, vamos a dejar de compartir un poquito acá y vamos a ver cómo sería. Por ejemplo, entonces tendríamos la siguiente forma. Mire, imaginemos que tenemos ya nuestro lenguaje o en el cuaderno. Entonces, dice que code nos permite insertar cierta información. Ok, si seguimos la estructura de la estructura general, ¿verdad? La estructura general de un programa en C++, nosotros entonces estaríamos
haciendo la parte siguiente. Si ustedes ven, yo voy a hacer un poquito ahí el ejercicio para que ustedes lo vean, ¿verdad? Entonces, el ejercicio sería así, miren. Si yo le planteo un programa, ¿verdad? Por regla general, entonces, no sé si estamos viendo ahí. Primero dice que la estructura general de un programa es, lo vamos a pasar a un poco más entendible. Aquí sería declarar o escribir las librerías a utilizar o las librerías que utilizará nuestro programa. Cuando usted va a solucionarlo en su cuaderno, va a escribir las librerías que utilizará nuestro programa. ¿Cuáles son esas librerías? Las librerías se declaran con el comando include y decimos una de las librerías iOS Tram. Podemos declarar varias librerías. Declaremos otra, include. Tenemos aquí la otra librería, include stdio para usar el printf. Y escribimos ahí H porque es exclusiva de otra, necesita algo externo. Entonces, él lo interpreta de esa forma. Solo iOS-Trem no lleva. Ahí podemos agregar más librerías. Luego dice la estructura general que declaramos el espacio de nombre estándar. Vamos a escribirlo en español. Entonces, ¿cuál es el espacio de nombre estándar? Using namespace std. Con esto evitamos andar escribiendo el std en cada una de las líneas de entrada. Es decir, ya le decimos que va a ser por medio del std el espacio de trabajo. Luego va las declaraciones globales. Entonces nosotros le vamos a llamar, declaramos las variables que serán utilizadas en el programa. ¿Cómo va a saber cuáles son las variables que se van a utilizar? Pues vamos a tener que leer un poquito el problema o el planteamiento que nos han dado del problema que quieren que solucionemos. Tenemos varios tipos de variables que podemos trabajar en C++. Entonces, primero quiero que se recuerden cuáles son los tipos de variables. Tenemos una variable de tipo, usted va a usar este comando para declarar, vamos a ver, comando para declarar variables de tipo entera o de tipo entero. De tipo entero. Entonces, aquí va a declarar variables de tipo entero, o sea, números enteros, nada más. Puede ser 1, 2, esos números, esos son los que se va a almacenar en esa variable. Entonces, almacenará números enteros, ¿verdad? Almacenará números enteros. Luego tenemos otro tipo de variable que es la variable double.
¿verdad? Que permite declarar variables, variables que almacenarán números con decimal, ¿verdad? Números con decimales. Ese es otro tipo de variable. Tenemos también la variable float, que es lo mismo que la anterior. Permite declarar variables que almacenarán números con decimales, ¿verdad? Que almacenarán números con decimales. Y tenemos otro tipo de variables que ya ahí con esto hemos tratado la parte de números. Enteros con decimales, que pueden ser dos, solo que entre ellas hay una diferencia. Una permite más números después del punto decimal y tiene más precisión, y otra pues te permite un poco menos números decimales. En ese rango pues no nos vamos a detener mucho porque no trabajaremos con muchos números después del punto decimal, ni tampoco trabajaremos con números enteros largos, ¿verdad? Tenemos la otra variable entonces que es el común, las que vamos a usar aunque hayan más. Tenemos la otra variable la variable que se declara con el comando char, que permite declara variables, o vamos a escribirla así, permite declarar variables alfabéticas o alfanuméricas. En este caso la variable de tipo char nos permite almacenar un carácter. Puede ser una letra más que todo. En este caso no debe de pasar de 8 caracteres, ¿verdad? Entonces puede ser A, para sexo, por ejemplo, F o M. Para almacenar un nombre, por decir así, Lucía, Rosinda, no más, ¿verdad? Nombres así. También tenemos la otro tipo de variable que es el tipo de variable string, ¿verdad? Ojo, que esa se declara así como la he escrito ahí y permite declarar variables alfabéticas o variables de cadena de caracteres, igual que la anterior, cadena de caracteres o alfanuméricas. Alfanuméricas quiere decir que pueden ser variables, que pueden llevar números y letras o algunos símbolos especiales. Ahí tiene usted cómo declarar las variables. Ok, para declarar las variables, usted debe de cumplir ciertos requisitos. Las variables no pueden ser declaradas llevando un espacio entre ellas. No se permite espacios en las variables. No se permiten el guión, ¿verdad? No se permite el guión para declarar una variable. Por ejemplo, si usted quiere declarar una variable, nombre cliente, y escribe así, ¿verdad? Nombre cliente, eso no es válido porque es una operación en programación. Para declarar la variable, entonces, lo correcto sería nombre cliente. No debe de iniciar con un número, pero sí puede iniciar con un guión bajo. Número 1, puede ser. Entonces, las variables tienen que cumplir esa restricción. Ahora,
Al declarar una variable, nosotros tenemos que considerar a esa variable como que sea una sigla para nosotros en programación. ¿Por qué le digo esto? Sí es correcto declarar variables A, B, C, todos. Pero si declaro una variable, por ejemplo, int A, dime el precio unitario. A va a ser la variable. Por ejemplo, vamos a declarar algunas variables, ¿verdad? Voy a borrar ya esta parte. Asumo que me entendieron esa parte. Entonces, tengo aquí una variable para cantidad. Entonces, puedo decir A. Pero A me puede confundir al momento de escribir un programa un poco más largo. Entonces, puedo entonces hacer que esa variable se haga como una sigla. Imagínense que tenemos el ejercicio de la ferretería. Ya vamos a hacer el número, ¿verdad? El ejercicio del número. Entonces, el primer ejercicio que hicimos, que yo les dije que debían de hacer, era, por ejemplo, el de número. Vamos a hacerlo acá y les voy a dar un chancecito para que lo escriban después. Entonces, mire, dice que debe de ingresarse 3 números. Entonces, pues, 3 números enteros. Entonces, voy a usar int. Puedo decir A, B, C, ¿verdad? Tengo los 3 números, A, B y C. Pero también tengo que hacer con el primero 2 una suma D. Debo de sumarle a la suma el tercer número. Algo así era el problema, ¿verdad? Si no me corrigen. Si ando un poco mal ahí, me corrigen para... Se debe de sumar el tercer número. Entonces, permítanme, vamos a ver el ejercicio. Estoy haciendo el primero que les asigné para explicarle. Dice que debemos de tener 3 números, se suman los primeros 2 y luego esa suma se le suma el tercer número. Ok, entonces la suma de los primeros 2, la suma, la suma del tercer número con la primera suma. Mire cómo me voy confundiendo ya. Luego la multiplicación de los 2 primeros números, si mal no recuerdo, ¿verdad? Se multiplican los 2 primeros números y se divide, dice, la segunda suma entre el tercero. Entonces, luego entonces tengo la multiplicación y tengo la división. FG, punto y coma. Eso es correcto. No hay problema, ¿verdad? Todo lo dejé en INT, ¿verdad? Los 3 números. ¿Por qué lo dejo en una sola línea? Ojo ahí. Porque todos son del mismo tipo. La suma, la primera suma, la suma 2, la multiplicación, pero no la división. Puedo tener números con decimal. Entonces, quito la división y digo float. Puedo usar float o double. División. Mire. Y ya tengo declarada la variable. Ahora, quiero que vean la diferencia aquí. Si yo declaro la variable según el problema, dice que debe de pedir 3 números. Puedo usar, mire, usted me dice cuál ve mejor. Número 1, número 2, número 3, suma 1, suma 2 y multiplicación. Esto me puedo entender. N1 puede ser, ¿qué puede ser N1? Nombre 1. Puede ser también. Ajá. Y float, división. ¿Qué es la D? División. Eso también es correcto. Vamos, las dos cosas que están ahí
son correctas. Lo que yo quiero que identifiquen es que las variables las declaren como si fueran una sigla, que les dé idea de qué es lo que se va a almacenar en esa variable. A eso le apunto, que les dé la idea de qué es lo que se va a guardar en esa variable. Entonces, veamos esta otra forma, es correcta. Miren. Si yo quiero ser un poco más entendible mis variables, puedo decirle, ok, me dice que tengo que escribir 3 números. Número 1, o puedo escribir, sí, vamos a abreviarlo un poco. Número 1, número 2, número 3. Y dice que debo de sumar los primeros dos. Entonces voy a tener una variable para suma. Le voy a decir sum 1. Luego dice que debo de sumarle a la primera suma, según el planteamiento del problema, dice que debo, a la suma que he sacado, a la primera, por ejemplo, debo de sumarle el tercer número. O sea que a esta suma le tengo que sumar el tercer número. Ocupo otra variable para suma, que sería la suma 2. Debo de multiplicar, dice, los dos primeros números. Entonces puedo decir así, ya entiendo que es una multiplicación. O lo puede hacer así, como usted lo quiere hacer. Lo vamos a dejar ahí. Ok. Y debo de dividir, dice que debo de dividir la segunda suma con el tercer número que ingresé. Entonces, float, división. ¿Bien? Dividir. También es correcto. Pero ya se me va haciendo un poco más entendible que está almacenando la variable. Entonces usted debe de ponerse en el plano suyo o que es más fácil una variable que me diga con solo ver qué es lo que va a almacenar. También es correcto, hagamos la última. INT número 1, número 2, número 3. Ok. Me dice que debo de tener 3 números. Debo de sumar, perdón, los primeros dos. Ocupo una variable que se llama suma. Le voy a decir que va a ser suma 1. Luego, que a esa suma, a la suma 1 le sume el número 3. Entonces sería suma 2. Luego dice que debo de multiplicar los primeros dos. Multiplicar. ¿Bien? Mientras no haya un espacio está bien. Ok, ya tengo declarada esa. Y luego debo de dividir la segunda suma entre el tercer número. Entonces voy a decir float dividir. Eso es correcto. Entonces, usted va a decidir, no le digo que está malo, es correcto, solo que lo va a confundir cuando diga programar, ¿verdad? ¿Qué hace A? ¿Qué hace B? ¿Qué hace C? ¿Qué es D? Mientras que si ve aquí, puede decir que es número 1, número 2, número 3, suma 1, suma 2 y multiplicación y luego división. También es correcto. Luego podemos decir también esto, número 1 es más entendible, miren, número 2, número 3, suma 1, suma 2, multiplicación y dividir. Ojo que cuando son palabras reservadas del programa le va a salir en color, en negrito, perdón. Y luego tenemos esta que dice número 1, número 2, número 3, suma 1, suma 2, va a multiplicar y va a dividir. Ok, nos vamos a quedar con la última para que me entiendan. ¿Cómo declarar una variable? Las variables deben de hacer referencia o deben de indicar o nos deben de dar a entender qué es lo que se va a almacenar en ella. ¿Sí estamos? Entonces, por ahorita voy a usar la última para que me entiendan bien cómo se declara una variable. Debía usar la penúltima para hacer gajos de eso. Ok, entonces ya tengo las declaraciones de las variables. Ahora entonces, vamos a declarar, se escribe el cuerpo principal del programa.
Ok, ¿qué va acá? Entonces aquí va int main, paréntesis abierto y cerrado. Solo presiono la flecha hacia adelante porque él ya me sugiere el paréntesis cerrado. Estoy en espacio y luego entonces abro llaves. También tengo la ventaja de que ya lo sugiere el programa, ¿verdad? Solo que en el cuaderno no, ¿verdad? El cuaderno no sugiere ciertos comandos. Entonces damos enter y lo dejamos así porque es programación estructurada. Ok, dice, vamos a escribir el primer bloque y es el bloque principal. Entonces aquí vamos a pedir los tres números. Vamos a usar code. Ya le mostré cómo va a usar code. Code y el símbolo de inserción. Ok, entonces vamos a hacerlo aquí. Code, menor, perdón, entre comillas, el rótulo que queremos que aparezca. El rótulo que queremos que le aparezca al usuario. O sea, la pregunta, mejor dicho, que le vamos a hacer al usuario para que nos ingrese la información. Dime, usted puede escribir cualquier rótulo siempre y cuando tenga sentido a lo que quiera capturar. Dime el primer, o vamos a cambiarlo. Dime un número entero positivo, ¿verdad? Porque puede ser que le ingrese un negativo, pero vamos a trabajar solo con números enteros positivos. ¿Ok? Entonces, punto y coma. Cierro comillas, punto y coma. Ahora lo voy a almacenar en la variable sin y el símbolo de inserción, de extracción en la variable. Yo le cambio aquí el sentido a lo que dice el contenido. Code para mostrar el rótulo y sin para almacenar la variable. Entonces vamos a decir número 1. Allí se va a almacenar el primer valor que nos ingrese después de preguntarle al usuario qué número. Vamos a la siguiente. Code. Y le hacemos la otra y le decimos que nos ingrese el otro número. Bien. Podría ingresar el segundo número positivo. O podría ingresar el segundo número entero positivo. Mire. Punto y coma. Lo almacenamos en la variable. Entonces, ¿qué variable sería para el segundo número? Número 2. Punto y coma. Nos falta que nos ingrese el tercer número. Ok, otra entrada. Code. Code. Abrimos comillas. Todo lo que está entre comillas es lo que nos va a mostrar el programa. Code. Por último, ingrese el tercer número positivo. Ya le dije que usted puede inventar sus rótulos como le parezca mejor o como sienta que el usuario le va a entender. Y lo almacenamos en la variable sin, con el comando para la inserción, y sería la variable número 3. Punto y coma. Entonces ya tengo las tres entradas. Miren, el primer número, el segundo número y el tercer número. Ahora el problema dice qué debo de hacer con ellos, porque primero me dice que el programa pida los tres números. Ya lo hice que pida los tres números y que se guarden en variables distintas cada uno. Ahora dice sume los primeros dos. Ok, vamos a operar. Ya no va a ser una entrada, sino que un proceso. Voy a usar la variable suma 1. Va a ser igual a número 1 más número 2. Como dice que debe de sumar los primeros dos números. Luego dice, a esa suma sumarle el tercer número. Oh, entonces voy a usar otra variable. Suma
2, ya la tengo declarada ahí, sería igual a suma 1, porque dice que a esa suma, o sea, a la suma 1, le debemos de sumar el tercer número, más número 3. Ok. Luego dice que se debe de multiplicar los dos primeros números, ¿verdad? Multiplicar los dos primeros números. Entonces sería la variable multiplicar va a ser igual, perdón, multiplicar va a ser igual a número 1 más, por número 2. Entonces ya tengo ese proceso. Luego dice, y dividir la segunda suma entre el tercer número. Ok, ya tengo la segunda suma aquí, es esta. La segunda suma entre el tercer número. Entonces, dividir va a ser igual a suma 2 entre número 3. Ok, ya tengo entonces el proceso. Entonces aquí me falta escribir algunos comentarios para que me entendieran. Por ejemplo, vamos a hacer aquí para que entiendan. Escribimos las entradas del programa. Estas son todas las entradas del programa. Luego aquí se desarrolla el proceso del programa. Y luego entonces, esto lo estoy documentando para que no se confundan. Y luego aquí mandamos o escribimos las salidas que tiene el programa. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serán las salidas? Pues, según el plan, si nos muestran o nos piden las salidas, entonces el problema dice, las salidas serán las sumas, la multiplicación y la división. Ok, son los 4 procesos. Entonces, vamos a mandar la salida. Entonces decimos, solo usamos aquí ya para las salidas code, porque ya vamos a mandar a la pantalla las salidas con sus respectivos procesos. Entonces, code, símbolo de inserción, y decimos, la suma de los dos primeros números es 2 puntos, y ponemos el símbolo de inserción, y le decimos entonces la variable sería suma 1. Vamos ahora a mandar la suma 2. Code, el símbolo de inserción. Aquí puede escribirle espacio si usted lo desea, ¿verdad? Y decimos la suma, ¿verdad? Vamos a ver. La suma. Vamos a ver. Vamos a ver. La suma de los dos primeros números es. Ya tenemos ahí. Podríamos decir. La suma del tercer número con la primera suma es. Y lo dejamos así, damos un espacio. El símbolo de inserción. Ya vamos a poner ahí algunos datos. Quiero ver si me puedo equivocar en algunos aspectos
para que ustedes entiendan. Voy dejando cosas que no están colocando ahí. Luego tendríamos entonces, ya vamos a ver algunos errores ahí. Code, tendríamos el símbolo de inserción y decimos la multiplicación. La multiplicación de los dos primeros números es 2 puntos, dejamos un espacio para que no quede pegado y luego mandamos a decir la variable donde está, que extraiga el valor de la variable que nosotros vamos a entender. Multiplicar. Luego tenemos la otra, code. Y diríamos entonces la división de la segunda suma entre el tercer número es, y lo mandamos a traer de la variable. Sería dividir o división. Dividir, tal como las declaré, dividir, punto y coma. Luego entonces aquí hacemos la pausa, ¿verdad? Podemos decir system, porque tenemos allá stdio, system. Vamos a hacer, vamos a poner aquí. Hacemos una pausa al programa. Esto nos va a permitir ver el resultado. Entonces aquí decimos system y entre paréntesis y comillas, pausa. Pausa. Entonces ahora lo guardo. Guardo el programa para verlo. Cuando ustedes me envíen en el cuaderno por ahorita, yo lo reviso para que no tenga errores y luego cuando los pasen a la aplicación les funcione de un solo. Entonces sería suma de operación con 3 números. Así se llamaría porque eso es lo que hace. Operación con 3 números. Hace las 3 operaciones básicas. Entonces así lo vamos a guardar. Ok, lo guardo. Ahora, van a haber errores en el momento que nosotros compilemos. Van a haber errores o no pueden haber errores. Entonces, vamos a compilar y ejecutar. Es este icono. Si solo lo quiere compilar, ya le había dicho que era aquí. De ahí, solo aquí para ejecutar. Pero aquí hace las dos acciones. Hagámoslo entonces. Vamos a compilarlo. Ahí tenemos el primer error. Mire. Número 1. Si ustedes se fijan, me marca la línea en la que está el error, ¿verdad? Y me la subraya en un color marrón o ocre. Y abajo me dice en dónde está. En la línea 25, en la columna 10, hay un error. Número no declarado en esta salida. ¿Está claro? Yo declaré número 1 sin espacio. Miren, sin espacio. Y aquí yo le escribí un espacio. Entonces, borramos el espacio y volvemos a compilar. Creo que no va a encontrar otro error. No recuerdo si lo dejé. Entonces, si no encuentra error, nos va a decir que el programa tiene 0 errores y nos lo ejecuta. Entonces, voy a detener la ejecución del programa, ¿verdad? Y vamos voy a detener aquí compartir esta pantalla y vamos a mostrar la salida para que ustedes la vean. Vamos a compartir la salida. Ahí está. Ustedes pueden ver que aquí me está pidiendo, dime un número entero. Vamos a hacerlo con números pequeños. 5. Bien. Podría ingresar el segundo número entero positivo. Digamos que 2.
Por último, ingrese el tercer número positivo. Vamos a decir 3. Vamos a ver. Miren el error que está ahí. La suma de los dos primeros números es 7. 5 más 2, 7. Es correcto. La suma del tercer número con la primera suma es 7. ¿Verdad? Mire que está sumando. Ahí hay una mentira. Dice que 7. Pero 7 más 3 es 10. Ahí hay un error de lógica. La multiplicación de los dos primeros números es 10. 5 por 2, 10. La división de la segunda suma entre el tercer número es 3, ¿verdad? 7 entre 3 está dividiendo, 7 entre 3, entre 2. Eso es lo que está dividiendo ahí. Presione una tecla para terminar. Ok. Tenemos unos errores, pero son errores de lógica. Perdón. Ahora voy a ver el programa. Voy a compartirles el programa. No me da error de compilación, pero sí error lógico. Ok. Tenemos aquí. La operación está bien. Número 1 más número 2. Suma 2 es igual a suma 1 más número 3. Muy bien. Multiplicar es igual a número 1 por número 2. 5 por 2, 10. ¿No? Y dividir va a ser suma 2 entre 3. Como teníamos 7 entre 3, ¿verdad? Lo redondeo. Pero aquí tenemos el error. Acá. Nos muestra todo esto en una sola línea. Este es un error de lógica. Porque todo eso nos muestra en una sola línea. ¿Cómo lo voy a separar? Aquí entra en juego el famoso AND, que nos dice que salta a la siguiente línea. Entonces escribo AND. Ahí voy a saltar esa línea y me va a leer la siguiente en otra línea. Pero como no lo he escrito, me lo dejaría en la misma. Vamos a escribir el comando AND también aquí. AND. También acá. Perdón. AND. Y lo vamos a volver a ejecutar. No nos da error de sintaxis. Este es un error de lógica, a lo cual el programa no lo detecta. ¿Quién lo va a detectar? El programador. ¿Miren? Guardamos y ejecutamos. Ok, vamos a ver. Ahí está. Bien, voy a detener esta, voy a compartir aquí y vamos a compartir la salida para que ustedes vean cómo es la salida. Mire, dime un número entero positivo. Entonces le vamos a decir 8, cualquier número. Bien, podría ingresar el segundo número entero, 4. Por último, ingrese el tercer número positivo. Vamos a decir que es 2. Vamos a ver. Y ahora, mire la diferencia. La suma de los dos primeros números es 12. 8 más 4, 12. Es correcto. La suma del tercer número con la primera suma es 12. El tercer número con la primera suma es 12. ¿Mire? Ahí tendría que haber sumado, vamos a ver, la primera suma vale 12. Tenemos un error de lógica porque dice que el tercer número con la primera suma sería 12 más 2, 14. Ahí hay un error. La multiplicación de los dos primeros números es 32. 4 por 8, 32. ¿Verdad? Y la división de la segunda suma entre el tercer número es 7. Como tenemos un error en la segunda suma, nos da también error en esa división. Pero son errores de lógica, ¿verdad? ¿Bien? Entonces, perdón, que ahí de un solo se sale, ¿verdad? Vamos a compartir el programa y vamos a encontrar. Hasta el momento no hay errores, ¿verdad? No hay errores. Tenemos algún error acá que dice que el número 3 no lo está haciendo.
Teníamos 12 más 2 tenía que dar 14. No sé por qué no hace esa parte. Por último tenemos el número positivo. Ajá, número 3. Ok. Ahí hay alguna... En las salidas, entonces aquí está bien, mire. Tenemos un error de lógica. Aquí está bien. Número 1 más número 2. Muy bien. Suma 2, suma 1 más número 3. Y teníamos 12. Aquí en esta suma más 2 era 14. Ok, pero ¿qué pasa? Aquí está bien. 12, mire, aquí teníamos 8 más 4, 12. Entonces aquí tendría que ser 12 y habíamos ingresado 2 más 2, 14. Ok, aquí 14. La multiplicación estaba bien y la división nos daba un error porque llevaba este 12 acá. Ok, vamos a la salida. La suma 1, bien, está la variable suma 1. La suma del tercer número con la primera suma es, aquí está el error, mire. Y no me da error de sintaxis porque esa variable existe. Y yo mandé a desplegar el mismo valor. Entonces era obvio que aunque la operación fuera hecha, yo mandaba a desplegar el mismo valor. Aquí era suma 2. Por eso son errores de lógica. Cuesta encontrar. Multiplicar está bien. Bueno, vamos a ver si es cierto. Guardamos, compilamos y ejecutamos. Ok, voy a dejar de compartir y voy a compartir la salida y vamos a hacer el mismo procedimiento. Dime un número entero, 8. Vamos a hacer el mismo que ya ratito no nos... Ingresa el segundo número, 4. Ingresa el tercer número, 2. Esos eran los números que habíamos trabajado. Ok, la suma de los dos primeros números es 12. La suma del tercer número con la primera suma es 14. Es correcto. 12 más 2, 14. La multiplicación de los dos primeros números es 2. Es 32. Claro, 8 por 4 o 4 por 8 es 32. Y la división de la segunda suma entre el tercer número es 14. Es 7. 7, ¿por qué? 14 entre 2, 7. Ok. Hoy sí me da. Hoy sí da. Presionamos una tecla y... perdón que siempre se me olvida de dejar de compartirles. Entonces volvemos al programa. Un detalle más. Ya no funciona bien. El programa está funcionando muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a separar un poquito, ¿verdad? Entonces puedo usar aquí el AND también para dividir una línea, ¿verdad? Y podemos usar contrapleca N en cualquiera de estos. Usemos el AND aquí primero. ¿Puedo usar el AND aquí? Sí, claro que sí. Vamos, permítame. AND. Y voy a usar aquí el tabulador y ustedes van a observar el cambio que va a haber. Vamos a tabular. Para sacar la tabulación al 92, vamos a ponerle una T de tabulación. También aquí al 92 para sacar la contrapleca. Una T para tabular. Al 92 para sacar la contrapleca. Una T para tabular. Al 92 para sacar la contrapleca. Ese es el código ASCII para sacar la contrapleca. Ok, ahora entonces vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a compilar. Miren, al momento de compilarlo, él lo guarda si ha habido algún cambio. Entonces voy a compartir, dejo de compartir el esta y vamos a compartir la salida de la consola. Ok, vamos a ver. Y ahí lo tenemos. ¿No va a haber un cambio? ¿O sí lo va a haber? Usted me dice. Vamos a usar otro número, 16. Como ya sabemos que funciona, 4 y 5. Mire. ¿Hay
¿Alguna diferencia? Sí. El último número me lo pidió abajo del rótulo. Por último, ingrese el tercer número positivo. Enter, salta a la siguiente línea y se queda esperando que yo ingrese el tercer número. Pero sí logro el efecto de la tabulación. La suma de los dos primeros números es 20. La del segundo, 25. La del tercero, la multiplicación 64 y la división es 5. 25 entre 5 es 5. Entonces, para dejar esta línea aquí de por medio y que el 5 quede arriba trabajando, entonces hago un truco. Vamos a dejar de compartir aquí. Vamos a hacer el truco y vamos a compartir entonces la otra pantalla. Vayan guardando las preguntas y en el momento se van. Ok. Lo que hace es que salta, muestra el rótulo y salta a la siguiente línea. Ok. Lo vamos a dejar aquí. Pero yo quiero que aparezca una línea más o me deje una línea por ahí. Entonces voy a usar la contrapleca N de nueva línea al 92 para sacar la contrapleca y N. Se supone que así yo logro dejar una línea de por medio y tabulo todas las salidas. Vamos a ver si es cierto. En la práctica es otra cosa. Técnicamente o teóricamente dice que contrapleca N salta una nueva línea. Entonces me va a dejar una línea en blanco entre las entradas y las salidas. Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Estoy dándole ahorita estos tips. Vamos a ver si es verdad. Esperemos que se ejecute. Ok, dejo de compartir la pantalla. Pasamos a la consola. Y vamos a ver si es cierto. Vamos a ingresar los números. 8, 6, 4. Vamos a hacerlo así. Ah, ok. Ya lo logré. Sí se logra, mire. Ya esto es para... Yo le digo, debe dejar una línea en blanco. Contrapleca N al inicio. Y le deja la línea en blanco. ¿Sí o no? ¿Verdad? Vamos a dejar de compartir. Entonces, volvemos a la codificación. Le estoy mostrando esto para que me es más fácil en vez de estar con el papel. Ok, deja una línea al inicio. Si yo quiero dejar una línea en blanco al final, entonces lo haría al final del rótulo. Por ejemplo, este es lo último para darle chance a que lo escriba en su cuaderno. Entonces, contrapleca es al 92 N. Ese es el código ASCII. Vamos a ver si es cierto. Esperamos que se compile, ¿verdad? Esperamos que se compile. Como se está ejecutando mi programa, me da un error. Vamos a ver, me da este error porque dice que ha retornado 1, o sea que se está ejecutando y no se ha terminado la ejecución. Vamos a ver si es cierto, ya lo cerré. Y ahora esperamos a que dejamos de compartir esta pantalla y pasamos a la pantalla de la consola. ¿Ok? Ahí lo tengo. Mire, ingrese, dime un número entero positivo. 10, el segundo número 15, 6, el tercero. Entonces ahí está. Mire. Ahora bien, la salida, la última salida, me la manda después. ¿Verdad? 3, dice que es 3. ¿Verdad? Dice que es 3 la división de 21 entre 5. Vamos a ver. Entonces dejamos aquí, detenemos esto. Y como tenemos el end acá, por eso me deja la división en la parte final. Entonces,
Puedo hacer otro truco, ¿verdad? Pero como ahí tengo el end para no dejar el espacio, entonces puedo dejar una línea en blanco. Lo puedo hacer a pie. Code, ¿verdad? Y vamos a dejar esta parte así, en blanco, ¿verdad? Lo guardamos. Yo lo que quiero es que no quede pegado el rótulo, sino que las salidas sean separadas de la pausa. Vamos a ver, tenemos 10, 4, 6. Ahí está, miren. Mire. Sería 20 entre 6, da 3. 6 por 3, 18. ¿Verdad? Lo que estaba buscando era que dejara un espacio en blanco. Ahí donde dice presione una tecla para continuar. Ahí está. ¿Verdad? Siempre lo deja así. Y muy bien. Ok. Vamos a dejar de compartir. Vamos a ver. Vamos a dejar de compartir algún. ¿Verdad? Ahí está, miren. Deja la línea en blanco. Ok. Vamos a dejarle un espacio que usted escribe este ejercicio en su cuaderno. Por favor. Entonces, voy a compartir la pantalla y le voy a dar unos minutos para que lo escriba. Vamos a continuar entonces. Voy a mostrarles el desarrollo del ejercicio 3, que decía, el mercadito más por menos necesita elaborar. Le voy a compartir la pantalla. No es correcto que lo esté leyendo. Ahí lo tenemos. El mercadito más por menos necesita elaborar un programa en C++ para el control de ventas diario por artículo. El programa debe desplegar un rótulo que diga, ojo, ahí va primero a mostrarnos un rótulo, ya no va a ser de un solo las entradas. Nos va a mostrar los siguientes rótulos, mercadito más por menos. Luego nos va a mostrar otro rótulo que diga Santa Lucía Intibucá. Y uno más que diga año 2021. Antes de desplegar, dice, el primer rótulo debe dejar una línea en blanco. Las entradas del programa son las siguientes. Ok, aquí en este programa, para poder dejar la línea en blanco, vamos a tener que utilizar printf para poder hacer el efecto con mayor facilidad. Ahora, ya nos da las entradas. Miren, las entradas del programa son las siguientes. El nombre del cliente. Imagine una variable que nos permita almacenar el nombre del cliente, una sigla, por decirlo así. Luego, el sexo del cliente. También una variable que nos diga eso. El nombre del producto, la cantidad del artículo y el precio unitario. Son esas 5 entradas que debe de tener el programa. ¿Qué pide? Debe calcular el total a pagar. Ok, necesito una variable donde almacenar el total a pagar. Y el impuesto sobre venta. Necesito otra variable para almacenar el impuesto sobre venta. Ojo, aquí entra la lectura comprensiva. Para poder sacar el impuesto sobre ventas, debo de saber el subtotal a pagar, porque el cliente me va a pagar el impuesto, y entonces eso se lo voy a sumar para obtener el total a pagar. Entonces me falta una variable ahí. Pero luego sigo leyendo. Entonces me falta una variable. Dice que debo de calcular el total a pagar y el impuesto. Hay un cálculo oculto que no lo menciona el problema. Las salidas del programa son el nombre del cliente, ya está arriba. El nombre del producto, ya lo pidió. El subtotal a pagar. Ojo, mire que no dijo que debiera de calcularlo, pero ahí se lo está pidiendo como salida. Lógicamente, entonces, es un tercer proceso. El impuesto sobre ventas y el total a pagar.
Mire que el problema le da las salidas en el orden. Y también le está dando los procesos en el orden. Entonces ya debiera decir, debe calcular el subtotal a pagar, el impuesto sobre rentas y el total a pagar. Necesita 3 variables más, aparte de las 5 entradas que ya tiene. ¿Cómo se desarrolla el programa? Vamos a verlo entonces. Dejamos de compartir este segmento. Y voy a mostrarles la posible solución. Una de las posibles. Recuerde que usted puede hacerlo de diferente manera. Entonces, ya lo tenemos por acá. Vamos a... Ok, aquí está. Vamos a compartir esta pantalla. Ahí está. Ok. Ahí tenemos las librerías. Miren. Tengo las librerías. IOSTREAM y STTDIO. Ahora, hemos declarado el espacio de nombre estándar. Y hemos declarado las variables que deben de usar. Miren. Dice que debe de pedir el nombre del cliente. Debe de pedir el nombre del artículo, el sexo. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos el nombre del cliente, el nombre del artículo. Me falta el sexo. Vamos a decir que va a ser char sexo. Ok. La cantidad y el precio unitario. Debo calcular el subtotal y el impuesto sobre venta y el total a pagar. Entonces tengo las variables para nombre del cliente, así. Nombre del artículo, sexo, cantidad y precio unitario. Esas son las entradas. Ok. Debe de pedir, dice, vamos a ver el cuerpo principal. Debe de pedir esas cosas, pero debe demostrar antes un rótulo. Entonces le dije que íbamos a usar print F y scanf. Ok. Ya ese contenido ha sido discutido. Printf, debe de haber una línea antes. Mire, mercadito más por menos. Ese es el rótulo primero. El siguiente rótulo, en la siguiente línea, Santa Lucía, Intibucá. En la tercera línea, en la cuarta línea, perdón, porque ya dejamos una en blanco, sería año 2021. Y luego que me deje 2 líneas para pedir las entradas. ¿Cuál es la primera entrada? Lo vamos a hacer con code. Ingrese el nombre del cliente. Ya lo tengo ahí. Luego nos pide el sexo, ok. Code, nos falta esa entrada. Dime, vamos a ver. Ahora ingrese el sexo del cliente. Los puntos de espacio. Lo almacenamos en la variable. En la variable sexo. Así como. Entonces, luego pide el nombre del artículo que lleva. Entonces, escribo la variable donde lo voy a almacenar tal como la declaré arriba. Luego dice que ya uso printf para las entradas con números. ¿Por qué? Quiero que recuerden de que printf también nos permite, hace la misma función que code, pero acompañado con scanf. Entonces, printf, bien. Ahora puedes decirme la cantidad que lleva. Mire que en el contenido le dije que scanf dice que se debe de poner entre comillas el tipo de datos. Aquí uso una D porque la cantidad es entera. INT, mire. Escribí D porque la cantidad es entera. Entonces, perdón, debe de ser D. Si fuera float, debe de ser F.
Si fuera char, debe de ser C. Y si fuera string, debe ser S aquí. Entonces, como es entera, le digo tanto por ciento de, coma, ampersand, así se llama esto, ampersand, y la variable can. Entonces lo almacenamos en la variable can. Printf, solo falta que me diga el precio unitario. Y hay un salto de línea después de que se almacena. Como es float, el tipo de dato que va a almacenar aquí es float. Y luego ampersand, que significa concatenar o unir precio unitario, tal como lo hay. Luego entonces hacemos el cálculo. Para saber el subtotal vamos a multiplicar la cantidad por el precio unitario. Para saber el impuesto sobre venta debo de saber el subtotal. Entonces subtotal va a ser, impuesto sobre venta va a ser igual, perdón, a subtotal por 15%, 0.15. Y el total a pagar, pues ya debo de conocer cuál es el subtotal y el impuesto sobre venta. Entonces subtotal más el impuesto sobre venta. Como el cliente nos va a pagar el impuesto sobre venta, no lo vamos a absorber como compañía o como la tienda, el mercadito que es. Entonces, las entradas que hice con Code, las mando a desplegar con Code. Y las que hice con Print, las mandaré a desplegar con Printf. Entonces digo, Code, el nombre del cliente es símbolo de inserción y voy a mostrar lo que está en la variable nom-client. Mire, así como lo tengo acá. Y luego end, que dice que salte a la siguiente línea. Code, el nombre del artículo es, y vamos a extraer el valor que se almacenó en la variable nom-art, tal como está aquí. Como esas son las salidas, no me dice que mande como salida el sexo, sino que solo lo pide de entrada. Luego, como usé print en las siguientes dos entradas, entonces uso print para mandar la salida. Eso puede ser o puede usar el code, no hay problema, pero porque tengo estos valores, entonces uso el printf. Printf en una nueva línea, el subtotal es, y pongo el valor de dato que va a mostrar, porque si no, no me muestra nada. Subtotal, coma, subtotal. Mire diferencia que hay aquí. Aquí va el símbolo de inserción, aquí una coma. Después de las comillas. Después de las comillas, el símbolo de inserción. Mire. Y aquí ya no. El total, el subtotal es el tipo de dato que va a mostrar. Cierro comillas, coma, y luego la variable. Y cierro el paréntesis. Printf, el impuesto es el tipo de dato, cierro comillas, y extraigo el valor de la variable ISV. Y luego digo printf, el total a pagar es, y luego el tipo de dato, un salto de línea, y extraigo el valor de la variable, o muestro el valor que tiene la variable total. Entonces, vamos a probarlo. Después, si quiere hacer las preguntas, no duden en hacerlo. No se quede con esa duda. Compilamos y ejecutamos. Vamos a ver si funciona. Ahora le voy a mostrar la salida que nos da ese programa por la consola. Vamos a ver. Mire. No sé si logran verlo. Pero ahí está. Entonces, dice Mercadito, la línea en blanco, Mercadito más por menos, Santa Lucía Intibucá, año 2021. No escribo acentos porque vamos a tener problemas. Tiene que haber otra codificación para sacar los acentos y la ñ, con símbolos especiales. Ok, vamos a escribir el nombre del cliente. Vamos a escribir aquí un nombre de ustedes. Ahora ingrese el sexo, ¿verdad? Como la estamos viendo, no vamos a decir o por el nombre, ¿verdad? Hay cosas que ustedes no las va a preguntar. Femenino. Luego me dice, dime el nombre del artículo que lleva y me tira otra entrada. Ojo ahí. Me tira otra entrada. A ver, ahora puedes decirme la cantidad. Ahí hay un error de lógica, ¿verdad? Entonces la cantidad diríamos que 2
Y luego el precio unitario. Lo vamos a dejar, como no escribimos, vamos a dejarlo en 100. Entonces, el nombre del cliente es, me dice el nombre del cliente, el nombre del artículo, ¿verdad? Ahí hay un problema ahí. Y luego el subtotal, 200, porque es 2 por 100. El impuesto sería 150 en cada 100, 30, está bien. Y el total a pagar es 230. Entonces tenemos un error arriba. Ingrese el sexo del cliente y dime el nombre del artículo. Ahí tenemos un error. Vamos a ver un error de lógica. Vamos a ver qué pasa en el código. Vamos a ver, sí. Ahí está bien. Acá parece todo estar bien. String, nombre del cliente, nombre del artículo y de ahí el sexo. Vamos a todo está bien. Nombre del artículo, sexo. Luego viene print. Vamos a probarlo nuevamente. Aparentemente todo está funcionando muy bien. Vamos a dejar de compartir. Vamos a mostrar la consola. Habré dado algún doble enter. Vamos a decir aquí. Aquí está el error. Escribí la palabra y char solo es 1. Vamos a ver. Mire. Char solo permite un carácter. Eso es lo que quería mostrar. Perdón que se me había escapado. Y luego el nombre del artículo, vamos a decir que llevó azúcar. Se llevó 2 fardos y vamos a decir, por decirlo así, son números ficticios. Y el precio unitario le vamos a decir que vale cada fardo 250, por decirlo así. Y ahí está. El nombre del cliente es, el nombre del artículo es el subtotal, 2 por 2, sí, 500. El impuesto son 75 y el total a pagar 575. Presione una tecla para continuar. ¿Ok? Entonces, ahí está. Perdón que siempre damos eso. Ahí está entonces la solución a ese problema. Recuerde, char solo permite almacenar un carácter cuando ya tenemos. Y si usamos char sin el stdio, solo con iostream nos permite máximo 8. Ok, vamos a cerrar la consola. Ok, entonces le comparto lo último del repasito que estábamos haciendo. Y es que sin va a su sintaxis es sin, va el valor de inserción variable. En la ejecución del programa se detiene, ¿verdad? Usted ya lo vio, a esperar una entrada que lo vamos a hacer por el teclado, ¿verdad? En esta variable es donde se va a capturar la información, en la variable que esté acompañando al comando sin, y por lo tanto el tipo debe de corresponder con el dato que va a capturar. Por ejemplo, si declaró nombre del artículo y escribe número, probablemente se lo acepte, pero no a la inversa. Si usted dice, dime la cantidad y escribe 20, escribe en palabra 20, le va a decir que no es del mismo tipo. Entonces, al terminar la captura o la extracción, sin agrega una nueva línea en el flujo. Eso es la ventaja que hace sin. Agrega una nueva línea internamente y sigue con la siguiente instrucción el programa. La extracción es hasta que usted escribe el primer espacio, ¿verdad? Con el comando sin. Esa es una de las cosas porque no podemos escribir espacios en sin. Entonces, code y sin, en conclusión, ¿verdad? Están atados uno al otro. Significa que cuando se combinan en una operación de entrada y salida,
el flujo estándar de salida code, el vaciado, antes de que se ejecute el estándar de entrada sin. Y lo mismo si hacemos a la inversa. El comando end, que no se use en el code, pues no hace ningún error. Y ustedes ven ahí hicimos un ejercicio ahí sobre esa parte del code. Lo último sería entonces, nosotros podemos mostrar varias, ya vimos que podemos declarar variables en una sola línea del mismo tipo, pero también quiero que vean que podemos mandar a guardar esas mismas variables en el mismo tipo, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera del mismo tipo, aquí en este ejemplo que se muestra, tenemos de string, nombre, la longitud de un poco corto, la matrícula, y tenemos otra variable separada por punto y coma en la misma línea, ¿verdad? Esto confunde mucho, entonces yo siempre le recomiendo que cada línea, por ejemplo, string es una variable, long, de longitud, es otro tipo de declaración de variable, matrícula, es otra, punto y coma, lo separa cada bloque. Pero después vamos a hacer, quiero que con esto, más adelante vamos a conocer, entonces este sí va a ser parte del contenido, el uso de getLink con sin, ¿verdad? Esto nos permite capturar entrada estándar incluyendo los espacios, ¿verdad? Entonces, la estructura es getLink sin, entre paréntesis, str y un delimitador. Entonces nosotros vamos a usar el comando sin y la variable, ¿verdad? ¿Qué haría entonces? Sin es el recurso que nos lee los datos y str es un tipo de variable de tipo string, cuando queramos almacenar varios valores. Y el delimitador es un carácter ASCII cualquiera que es usado para indicarle al sin hasta dónde va a leer. Bueno, eso puede ser como el contrapleca n. Bien, entonces, y luego, entonces, al combinar el getLink con el sin, vamos a tener en cuenta que primero vamos a usar el sin y después getLink va a pasar el valor. Luego haremos un ejercicio de eso. Entonces, por ahorita, dejamos hasta aquí esta clase.